Clases de riesgo. En Colombia, las clases de riesgos de las ARLs, administradores de riesgo laborales, se dividen en 5 categorías. Riesgo 1 como riesgo mínimo, riesgo 2 como riesgo bajo, riesgo 3 como riesgo medio, riesgo 4 como riesgo alto y por último, y el riesgo máximo, el riesgo 5. Esta clase o estos riesgos se asignan según la actividad principal de la empresa y la exposición de los factores de riesgos que está expuesto el trabajador o la empresa, lo que determina la tarifa de cotización a la ARL. En Colombia, la clase de riesgo 1 en el Sistema General de Riesgos Laborales corresponde al riesgo mínimo. Esta clasificación se asigna a actividades económicas que representan una probabilidad muy baja de generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. El porcentaje de cotización para esta clase es del 0.522% sobre el ingreso de base de cotización del trabajador. Las profesiones principales de este riesgo son profesión administrativas, financieras o de oficina, centros de belleza y centros educativos o universidades. En este riesgo 1 encontramos algunas profesiones como profesores de educación superior, profesores de educación de universidad y tutores. También encontramos los oficios administrativos o de oficina, como profesionales de contabilidad, profesionales en talento humano, auxiliares contables, auxiliares administrativos o cualquier tipo de profesión que sea de oficina. También encontramos las peluquerías o centros de belleza que no contengan ningún riesgo químico. Muy bien, ahora pasamos al riesgo 2. En Colombia, el riesgo 2 o riesgo bajo se refiere a la clasificación de una actividad laboral con un nivel de exposición a riesgo moderado. Esto significa que la empresa o el trabajador debe cotizar en la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, con un valor del 1.044% del salario base del trabajador. En esta categoría o en este riesgo están aquellas compañías o profesiones que realizan los procesos de manufactura como la fabricación de tejidos, la fabricación de textiles, las confecciones, entre otras, y algunas labores agrícolas como la recolección de alimentos, la cosecha de alimentos, la cría de animales y también la cría de viveros o plantas relacionadas a la agricultura. También encontramos actividades administrativas con actividades de campo. Es decir, que aquí entran los vendedores comerciales, los vendedores puerta a puerta o las personas que visitan centros comerciales o tienen actividades administrativas fuera de su oficina. Ahora sí pasamos al riesgo 3. El riesgo 3 de las ARLs, administradoras de riesgos laborales en Colombia, lo clasifican a este riesgo como riesgo medio. Es decir, aquí encontramos las empresas o profesiones que se dedican a los procesos de manufactura como la fabricación o producción de alimentos, fabricación de alcoholes, fabricación de agujas, fabricación de automotores, fabricación de artículos de cuero, fabricación de artículos de plástico. También encontramos profesiones médicas como médico general, terapeutas, fisioterapeutas, optómetras, entre otras profesiones de salud. También encontramos algunas profesiones de ingeniería, como los ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros catastrales o ingenieros topográficos, y también encontramos los ingenieros del sistema o ingenieros de software.
El riesgo, el riesgo 4 se refiere a una clasificación de riesgo alto para las empresas y actividades laborales. En este riesgo implica una tasa de cotización más alta en comparación con riesgos más bajos y requiere que las empresas implementen medidas de seguridad y salud laboral más rigurosas. Actividades de riesgo 4. Ahí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con manufactureros, la producción de aceites, cervezas, vidrios o procesos de galvanización y transporte aéreo o terrestre. Hay que tener en cuenta que las empresas con riesgo 4, especialmente aquellas con más de 50 trabajadores, deben cumplir con un mayor número de estándares mínimos del sistema. A las industrias manufactureras podemos encontrar la producción de alimentos, bebidas, materiales de construcción, productos químicos y textiles. En cuanto al transporte aéreo, terrestre, marítimo, especialmente actividades con manejo de materiales peligrosos. En la construcción, actividades de altura, manejo de maquinaria pesada o trabajo con materiales peligrosos. En la minería, la extracción y procedimiento de minerales y las industrias extractivas, como puede ser la explotación de recursos naturales. El riesgo El riesgo 5 representa la clase de mayor riesgo laboral según el decreto 1607 del 2002. Este se caracteriza por actividades con alta probabilidad de accidentes graves, incapacidades permanentes o incluso la muerte, como trabajos en alturas, manejo de maquinaria pesada, sustancias químicas o explosivos, entre otros. En Colombia, las actividades con alta probabilidad de accidentes graves incluyen trabajos en altura a partir de 1.50 metros, manejo de explosivos, exploración petrolera y minera y manejo de sustancias químicas, entre otros. Las empresas se deben implementar medidas estrictas para proteger a los trabajadores en este nivel de riesgo, como capacitaciones especializadas, equipos de protección personal, supervisión constante y ejemplos de, ejemplos de actividades con riesgo 5 son trabajos en alturas, manejo de maquinaria pesada, manipulación de sustancias peligrosas, manejo de explosivos, sustancias químicas tóxicas o radiactivas, explotación petrolera y minera, actividades relacionadas con la extracción de petróleo y minerales, bomberos y personal de emergencia, actividades que impliquen explosiones o situaciones de alto riesgo. Actividades que están incluidas en el riesgo 5 son trabajos en espacios combinados como sótanos o fosos, trabajos con electricidad de alta tensión, implementar, implementar medidas preventivas para minimizar los riesgos y evitar accidentes, como capacitaciones y formaciones, uso de elementos de protección personal, supervisión y monitoreo. Este clase de riesgos se deben implementar inspecciones periódicas en las instalaciones y equipos, exámenes médicos a los trabajadores para detectar posibles problemas. Por último, vamos a indicar la tabla de cotización de cada riesgo. Con esto queremos explicar si el empleador contrata directamente al trabajador a su empresa, el empleador está obligado a pagar eh, la clase de riesgo con la tasa de cotización. Pero si el empleador contrata a un trabajador por OPS o un contrato similar a estos, el trabajador es obligado a pagar la clase de riesgo hasta riesgo 3. Esto quiere decir, si el riesgo es 4 y 5, obligatoriamente el que debe pagar este riesgo es el empleador. Pero si es de riesgo de 1, 2 o 3, obligatoriamente debe pagar el trabajador.